Recordaréis que la semana pasada habíamos estado viendo las características generales de la polis, las características generales, una pequeña introducción a cómo era su forma de gobierno y sobre todo habíamos empezado a ver los cambios políticos y sociales que se estaban generando en Grecia alrededor del siglo VIII, en ese mundo que hay entre Homero y Hesíodo. Y esos cambios políticos y sociales, bueno, pues cómo se manifestaban, primero lo vimos en la literatura y ahora lo estábamos viendo a través de lo que hemos recogido de la historia en estos primeros gobiernos que van dando forma a esta transformación de la monarquía en una pseudo aristocracia, y veremos estas aristocracias o pseudo aristocracias, bueno, a qué dan lugar progresivamente a medida que el mundo griego va evolucionando en su cultura, en su economía y en su expansión por todo el Mediterráneo. En este siglo, en el siglo VII, el paso del siglo VII al siglo VI, se va a producir una segunda gran oleada migratoria, colonizadora, en la que, bueno, las distintas comunidades griegas van a ir lanzando sus excedentes poblacionales, desde lanzándolos hacia el este, a la costa, lógicamente, de Jonia había sido la primera oleada, pues ahora llegarán hasta el Mar Negro, se plantarán en la península de Crimea, y en el otro lado, que será la otra gran oleada migratoria, ocuparán la península itálica y algunos llegarán inclusive hasta la península ibérica. Entre este paso del siglo VII al siglo VI, teñirá de griego todo el Mediterráneo. Se fundarán colonias en el norte de África, se fundarán colonias de una tremenda potencia mercantil junto a Egipto, y se establecerá un denso comercio de materias primas, de recursos fundamentales para todos estos pueblos, a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo. Habíamos visto que entre las transformaciones políticas y sociales que se habían producido, se había producido, que es de lo que se queja Hesíodo en los trabajos y los días, se había producido un progresivo eh, acaparamiento de tierras y de poder en manos de algunos de estos pseudoaristócratas. Siempre digo la palabra pseudoaristócrata porque son pseudoaristócratas como los nuestros, ¿no? Son con más presunción que contenido. Los aristoi son aquellos que poseen la arete, la virtud, ¿no? Los excelentes, los nobles, diríamos nosotros en el castellano. Y en función de esa supuesta nobleza, estas familias reclaman unos derechos que fundan en un linaje. No hay noble que se precie, no hay aristócrata que se precie, que no haga descender su familia de un antiguo linaje que se puede remontar hasta los dioses del Olimpo. Y al fin y al cabo, pues bueno, pues todos estos linajes y todas estas mitologías no eran otra forma que, no eran otra cosa que la forma de fundar en la tradición, en la memoria, en el recuerdo, pues los derechos de propiedad de los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Es decir, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué el mundo ha llegado a ser como es decir, con una cosmología y una cosmogonía íntimamente ligada a una política que justifica quién tiene los medios de producción, quién manda y por qué tiene derecho a mandar? Bien, pues esa es la estructura de cualquier aristocracia, y lógicamente de la griega y de la nuestra también.
Esta gente, bueno, pues en estos siglos había ido progresivamente acaparando cada vez más tierras. Sabéis que los derechos de propiedad tienen la virtud de producir una concentración progresiva de los recursos, en la que los más desafortunados o los más o los menos dotados de recursos en cada cambio climático, en cada crisis, en cada lluvia, en cada sequía, van perdiendo sus oportunidades y nos encontramos con que con el paso de los siglos hay una parte de la población cada vez mayor que pierde eh, sus posibilidades de ganarse la vida en beneficio de otra parte de la población cada vez más pequeña que va concentrando esos recursos y apropiándose de esos recursos explota de maneras diferentes eh, a la gente que tiene a su alrededor, en forma de allegados, en forma de servilismo, en forma de esclavitud. Eh, un caso que se dará típicamente en todo este mundo en la época es la esclavitud por deudas. Tú pides ayuda o inicias un negocio, no puedes pagarlo, tu acreedor reclama el pago y tus huesos acaban como esclavo de aquel que te favoreció o que te ayudó o que te prestó en su momento. Bien, pues toda esta situación de progresivo acaparamiento y concentración de la riqueza va a ir generando tensiones sociales cada vez mayores y, lógicamente, las tensiones sociales cada vez mayores en ausencia de un derecho y de un tercero que pueda dirimir el uso de la fuerza. Estamos muy lejos todavía de nada parecido a eso. Bueno, pues se resuelven por la fuerza, por la violencia, en unos casos, o por la masa en el otro sentido. Una de las figuras políticas que van a hacer historia en esta época es la figura del tirano. El tirano, que no se parece en nada a lo que eh, nosotros tenemos en la cabeza, o se parece muy poco a lo que nosotros tenemos en la cabeza bajo ese nombre, lo que nos ha llegado bajo ese nombre. El tirano, bueno, pues no era otra cosa que un miembro de la polis o una familia miembro de la polis que de alguna manera se aliaba o buscaba alianza en los sectores más desfavorecidos para poder discutir el poder antes hegemónico de la parte de la aristocracia que detentaba el poder. Eh, y de esta manera, cuando se producían revueltas sociales, estas revueltas o este malestar social muchas veces era encabezado, capitaneado o representado por alguno de estos aristócratas, entre comillas, o pseudoaristócratas que no formaban parte del grupo de poder eh, y que utilizaban ese descontento y el apoyo social para desbancar del poder a las familias que antes lo detentaban. Eh, comprenderéis que, que la historia en un gran medida es un relato. La historia en gran medida tiene un enorme componente explicativo eh, y que depende, el contenido de ese relato y la forma de ese relato depende en gran medida de quién lo cuenta y cuándo lo cuenta. Claro, lo que nos ha llegado a nosotros de los tiranos está contado por los aristócratas, claro. Entonces, bueno, evidentemente, difícilmente podíamos recibir un relato que fuera razonablemente imparcial. Ni nadie lo pretende tampoco, pero lamentablemente no tenemos el relato de la otra parte, ¿no? Que nos pudiera permitir ver cómo se vivía desde el otro punto de vista estos fenómenos de las tiranías. En todo caso, estamos en un mundo violento, estamos en un mundo donde el derecho todavía no se ha asentado, donde estamos discutiendo todavía
quién tiene derecho a qué y por qué es lo debido que cada cual, por lo que cada cual tiene que responder delante de sus semejantes. Todavía no estamos en este paso de la tradición a la ley y todavía estamos en un mundo en el que estas aristocracias o pseudoaristocracias todavía se erigen como diríamos nosotros en nuestra época actual, como fuerzas vivas, se erigen como fuerzas vivas eh, en el derecho de interpretar la tradición, hacer de esa tradición ley y juzgar los conflictos con sus contemporáneos, con sus congéneres, en función de esa tradición que ellos mismos reclaman y que ellos mismos interpretan. Eh, Vamos a ver que cuando los conflictos sociales y políticos eh, comienzan a entrar en efervescencia, hay algunas aristocracias que se asustan. Se asustan porque son conscientes de que es muy difícil mantener el poder sin transformarlo en derecho. Y estas mismas aristocracias, a veces, víctimas de esta preocupación de poder perderlo todo ante un levantamiento popular que se los lleve por delante a todos, bueno, estas mismas aristocracias van a veces a designar a algún sabio que les ayude a darse una legislación, una interpretación de la ley, de las costumbres, eh, que permita poner un poco de orden y un poco de paz social, normalmente reconociendo algunos derechos a los damnificados y, lógicamente, restringiendo algunos de los derechos excesivos que se habían atribuido los aristócratas. Hoy diríamos, pues, repartiendo un poquito el poder y repartiendo un poquito la riqueza. Algunos de estos sabios los conoceréis por la tradición. Creo que todas tenéis en la cabeza a Dracón, el famoso Dracón, aquel de las leyes draconianas, ¿no? O todos tendréis en la cabeza, hablábamos la semana pasada, el gran Solón, uno de los 7 sabios indiscutidos de Grecia. Estos dos ejemplos que acabamos de poner de Dracón o de Solón, pero hubo muchos en otras polis que tuvieron el mismo papel, lo que buscaban era una, una homogeneidad y publicidad de las leyes que pusiera un poco de orden y de paz social. Mayor o menor reparto, con mayor o menores derechos para unos grupos u otros, pero poner un poco de orden en el caos y evitar que los levantamientos o las revueltas se fueran de las manos. Habíamos visto en la última página que habíamos estado viendo, en la página 239, que las más famosas y duraderas eh, de las tiranías habían sido todas comenzadas en el siglo VII. ¿Por qué? Porque muchos de estos sabios no tuvieron el efecto deseado. El nivel de disgusto social, de problemas, de conflictos que había era tan grande que en muchas de estas polis el mero hecho de intentar poner orden por medio de la ley no fue suficiente, o este orden que los legisladores intentaron poner, desde luego, no satisfizo o a unos o no satisfizo a otros. Cuando este camino de los legisladores no funcionó, la revuelta estaba servida y lo que aparecieron fueron los tiranos. Veíamos que las más conocidas de estas tiranías habían sido en Sición las de Ortágoras y Clístenes. Eh, Luego en Corinto teníamos la de Quipselo y la de Periandro. Y en Atenas, pues la más famosa probablemente de todas, la que todas conoceréis, la de Pisístrato y sus hijos.
Eh, a mí me gustaría, a partir de ahora, y compartir con vosotras un texto que yo he modificado en algunos aspectos y ampliado en otros, que es el- un texto universitario, un texto de la carrera de historia, con respecto a la Grecia arcaica. Son unas pocas páginas, pero que me gustó porque creo que está muy bien desarrollado y creo que es suficiente para esta introducción que vamos a ver. En este caso, la fuente es de la profesora Alicia Ruiz Gutiérrez, Historia Antigua 2, de la asignatura de Historia Antigua 2, es Grecia y el mundo helenístico. Este texto está colgado, de la Universidad de Cantabria, y lo que he hecho es pues, bueno, pues adaptarlo a las necesidades de nuestra lectura. Alfonso, por favor, comienza tú. A comienzos de la época arcaica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse moneda, se desarrollaron ciudades-estado, surgieron legisladores, se formaron ejércitos hoplíticos y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. Para esta época, el historiador cuenta ya con un conjunto de fuentes relativamente importante. Los testimonios arqueológicos abundan y existen fuentes literarias. Estas, sin embargo, no suelen ser contemporáneas, sino de época clásica. Se debe tener en cuenta esta circunstancia, pues los autores antiguos podrían estar reflejando una visión deformada del pasado griego, motivada en algunos casos por el deseo de explicar y legitimar la historia de su propia época. Detente un momentito, Alfonso. Ya vemos aquí, esta señora, esta profesora, nos dice, cuidado, porque las fuentes que podemos manejar hoy pertenecen a la época clásica, es decir, 200 o 300 años posterior a los hechos que estamos narrando, y los autores podrían estar reflejando una visión deformada del pasado griego, motivada en algunos casos por el deseo de explicar y legitimar la historia de su propia época. ¿Vale? Hay que ser siempre prudentes en este tipo de lecturas y de interpretaciones. Continúa, por favor, Alfonso. El nacimiento de la polis. El nacimiento de la polis es sin duda uno de los fenómenos más característicos de la Grecia arcaica. Esta forma de organización política, sin embargo, no fue propiamente una innovación griega, ni se aplicó de forma generalizada en toda la Hélade. En muchas zonas, sobre todo en aquellas menos desarrolladas y apartadas, no hubo poleis, sino que el pueblo, etnos, siguió siendo la única realidad político-territorial. Aquí tenéis otra palabra que nosotros utilizamos, etnos, ¿no? Aquí tenéis la raíz de otro de los términos que nosotros utilizamos de forma corriente, sin a veces reflexionar sobre su contenido. En este caso, etnos representa, bueno, la aldea, el pequeño pueblo, ¿no? Donde la gente hace su vida diaria de forma tradicional. Adelante. Es el caso de las regiones situadas en el oeste y norte de la Grecia continental europea, como Macedonia, Tesalia, Epiro, Acarnania y Etolia. Y lo mismo cabe decir de la Arcadia y Acaya, dentro del Peloponeso. Es decir, que aparte de las polis que conocemos en la costa como Atenas, como podría ser Esparta, ya es más dudoso el concepto, pero bueno, Corinto, bueno, pues tenemos una gran parte del pueblo griego que sigue viviendo de una forma más de aldea y además con formas políticas que veremos que siguen manteniendo más las tradiciones que las que se van a ir dando en las polis que están empezando a surgir a partir de ahora. Aquí tenemos una imagen de uno de los vasos de Olpe donde aparece representado pues, uno de los combates de hoplitas que vimos la semana pasada. Continúa, Alfonso. Concepto y origen de la polis griega. El término griego de polis suele traducirse por ciudad-estado y consistía en una comunidad política, autónoma y soberana que a nivel territorial se plasma en dos espacios. Asti, núcleo urbano que funcionaba como capital del estado,
En él se concentraba el poder político y religioso, y más exactamente en el ágora o espacio público central. En las inmediaciones del ágora solían encontrarse lugares emblemáticos, como la tumba del héroe fundador de la polis y el lugar donde se reunía la asamblea de ciudadanos. Chora, territorio rural dependiente de la polis, donde vivía buena parte de la población, concentrada en aldeas, Comay. Los ciudadanos se definían por ser miembros de pleno derecho de la polis, con independencia de si habitaban en la urbe, Asti, o en el campo, Chora. Es decir, recordemos, la configuración de la polis es la ciudad amurallada con sus templos, pero la polis abarca también todo el territorio que tiene a su alrededor y que puede incluir inclusive núcleos aldeanos o núcleos habitacionales diseminados a lo largo de todo el espacio político que incorpora la polis. Continúa, por favor, Alfonso. Aunque frecuentemente se dice que el mundo griego fue un mundo de ciudades, más bien deberíamos decir que fue un mundo de ciudadanos politai, pues la polis, allí donde se implantó, fue sentida más como una unidad política que como una unidad territorial. El tamaño de las polis variaba mucho. Las más grandes fueron Esparta, 8.400 kilómetros cuadrados, y Atenas, 2.650 kilómetros cuadrados. Pero ambas pueden considerarse excepcionales. Corinto tenía 880 kilómetros cuadrados. Las más pequeñas eran polis insulares, como Egina, 85 kilómetros cuadrados. Había también regiones e islas subdivididas en varios estados de reducidas dimensiones, como la isla de Kos, 173 kilómetros cuadrados, repartida en 3 polis. El proceso de creación de la polis ha sido largamente debatido. Es preciso tener en cuenta que esta forma de organización política no se adoptó en la Hélade en un mismo momento. Surgió primero en Asia Menor, las islas del mar Egeo y algunas zonas del litoral peninsular, extendiéndose más tarde por otras regiones. Varios factores parecen haber contribuido a su génesis. Gracias, Alfonso. ¿Sara está por ahí? No. No, pues no sigue Luisa. Luisa, por favor, lentamente. La concentración de tierras en manos privadas, la condición de ciudadano implicaba tener propiedades en la Chora. El crecimiento demográfico y económico, unido al paso de una sociedad gentilicia a otra de base territorial. El papel de los santuarios como aglutinantes de las gentes del entorno. La creación de centros de culto heroico, como los restos de grandes tumbas micénicas, donde se suponía que estaban enterrados antiguos héroes, y respecto de quién las aristocracias locales comenzaron a identificar su genealogía para legitimar su poder político y económico. El estímulo externo procedente de regiones orientales del Mediterráneo, en concreto de Fenicia, donde el sistema de organización en ciudades-estado ya existía. El carácter compartimentado y montañoso de Grecia. Vale, vemos, digamos, que entre los varios factores que fueron provocando esta aglomeración de la población en esta unidad política que llamamos polis, tenemos varios, ¿no? Los dos principales, la concentración de tierras en manos privadas, de las que hablamos antes en la introducción. Recordemos que para ser ciudadano era imprescindible tener tierras, había que ser propietario, mayor o menor, pero había que ser propietario de tierras, sin tierras quedabas excluido. Y luego, lógicamente, ese crecimiento demográfico y económico que el paso de la edad oscura a la edad arcaica va a ir provocando y irá transformando estas sociedades que tenían una base tribal gentilicia, la va a ir transformando en una sociedad de base territorial. Por otro lado, tenemos el papel de los santuarios. Recordemos que la mayoría de estas polis se nucleaban alrededor de algún santuario reconocido, algún templo reconocido de culto para los dioses locales. Y por último, este hábito de las aristocracias de desarrollar genealogías vinculadas a ese santuario que le permitieran legitimar su poder político
y económico. Y luego, lógicamente, el estímulo externo. Recordemos que cuando estamos en el siglo VII, en el siglo VIII, hace 200 años que el reino de Israel de Salomón se rompió. Recordemos que en el siglo VII, en el siglo VIII, Egipto es casi una provincia en Oriente Próximo. Recordemos que los asirios están campando a sus anchas. Es que cuando los griegos están inventando la polis o están desarrollando la polis, el resto del mundo lleva ya, no sé, 2000 años de una historia puntera, tecnológica, artística, civilizatoria, económica, militar. Bueno, pues evidentemente cuando los griegos miran hacia Oriente Próximo y ven el mundo cananeo, el mundo fenicio, el mundo egipcio, pues tienen ejemplos muy importantes en los que fijarse. Y otro elemento fundamental en el desarrollo de la polis, habíamos dicho, es la peculiar orografía griega que hace que los pequeños valles puedan ser núcleos habitacionales y civilizatorios importantes, pero aislados por estas cadenas montañosas que separan a veces en días de caminata unos espacios de otros. Vamos a ver cómo se organizaban estos primeros poblados. Adelante, Luisa. Política y sociedad. Oligarquías aristocráticas. De forma general, en la época arcaica, las monarquías evolucionaron hacia sistemas de gobierno oligárquicos. Cuando se configuraron las polis, los nuevos estados pasaron a estar regidos no por reyes propios de la Edad Oscura, sino por las familias ricas y privilegiadas que tenían tierras y aseguraban la defensa de la comunidad. Un ejemplo, Corinto, por ejemplo. Adelante. De mediados del siglo VIII a mediados del siglo VII antes de nuestra era, el poder en Corinto pasó a estar en manos de la familia de los Baquiadas, linaje genos que se componía de unos 200 miembros. Cada año los Baquiadas elegían a uno de los suyos para ocupar la magistratura principal de la ciudad. Según Heródoto, dentro de la familia se respetaba una estricta endogamia y la base de su riqueza era la tierra y el control de los peajes. No sé si os dais cuenta que no se distingue mucho de ahora, ¿no? Cómo funcionaba la política entonces, ¿no? Es decir, hay una familia de unos 200 miembros que al final, en función de ese linaje, se van repartiendo no solamente las magistraturas, sino la propia riqueza de la comunidad, ¿no? Es decir, son familias, oligarquías que controlan la vida política y la vida económica de la comunidad. Continúa, Luisa. Otro caso, Esparta. Esparta. La polis espartana se configuró en Laconia a partir del sinestismo, reunión de poblados en una ciudad política. Aquí está mal escrito. Sí, esto es una I, ¿vale? Ya, es una I. Luego lo corrijo. Cinecismo, ¿vale? Continúa. Sí, vale. Reunión de poblados en una unidad política de 4 aldeas: Pitana, Mesoa, Limnas y Cinosoria. A diferencia de lo que ocurrió en Atenas, la capital espartana nunca alcanzó el nivel de urbanización notable y, como consecuencia de largas guerras, el Estado abarcó también la llanura de Mesenia, cuyos habitantes fueron esclavizados en masa desde el siglo VIII y hasta los inicios del IV antes de nuestra era, cuando los mesenios recobraron su libertad y fundaron la ciudad de Mesenia. El caso de Esparta ya lo comentamos varias veces, lo veremos en más profundidad más adelante. Es un caso peculiar de la historia griega. La pequeña polis espartana se transformó en una potencia imperialista que sojuzgó por completo a toda una región, la región de Mesenia, y la sometió a un estado de servidumbre
más parecido al de la esclavitud que a la servidumbre, durante largos 3-4 siglos, ¿no? Hasta que Mesenia finalmente, gracias al declive espartano, pudo recuperar su independencia. Vamos a ver qué nos contaba Tucídides de Esparta. Adelante, Luisa. Esparta según Tucídides. No se utilizaría un indicio exacto si, basándose en que Micenas era pequeña o en que alguna ciudad de las de entonces, parece que ahora sin importancia, se pusiera en duda que la expedición fue tan grande como los poetas la han cantado y como la tradición mantiene. Pues si fuera desolada la ciudad de los lacedemonios y solo quedaran los templos y los cimientos de los edificios, pienso que al cabo de mucho tiempo los hombres del mañana tendrían muchas dudas respecto a que la fuerza de los lacedemonios correspondiera a su fama. Sí, una de las cosas que Tucídides le llama la atención, ¿no?, es que la ciudad de Esparta es una ciudad pobre. No hay edificios importantes, no hay murallas, ¿no? Dice, nadie que viera la ciudad de los lacedemonios se pensaría que esta ciudad tenía la potencia que tenía, ¿no? Continúa, Luisa. Sin embargo, ocupan 2/5 partes del Peloponeso y su hegemonía se extiende a la totalidad y a los muchos aliados del exterior. Pero a pesar de esto, dado que la ciudad no tiene templos ni edificios suntuosos y no está construida de forma conjunta, sino que está formada por aldeas dispersas a la manera antigua de Grecia, parecería muy inferior. Por el contrario, si les ocurriera esto mismo a los atenienses, al mostrarse ante los ojos de los hombres del mañana la apariencia de la ciudad, conjeturarían que la fuerza de Atenas era doble de la real. Dice, al final, el esplendor de la polis te puede hacer creer que Atenas, por ejemplo, era mucho más importante de lo que realmente era, mientras que el ver los edificios tan modestos que tenían los espartanos te haría caer en la confusión, en el error de pensar que los espartanos no eran o eran poca cosa, ¿vale? Sin embargo, la historia de Esparta plantea una problemática específica debido a que la información directa sobre esta polis es escasa y las fuentes literarias que se refieren a ella en absoluto son neutras. Ya desde la antigüedad, Esparta ejerció una especial fascinación y fue admirada por autores como Jenofonte y Platón. Y la historiografía moderna, hasta una época reciente, no ha hecho sino contribuir a engrandecer el llamado espejismo espartano. El espejismo espartano, ¿qué decir de la película 300, ¿no? Es que, claro, es que dice hasta hoy, no, hasta ahora, ¿no? Es decir, hasta ahora seguimos, digamos, Esparta genera una fascinación sobre nuestra memoria, haciéndonos, bueno, pues imaginarnos un tipo de sociedad, bueno, que seguramente se parece bastante poco a lo que realmente fue. En realidad, continúa. En realidad, a lo largo de la época arcaica, la historia de Esparta no fue tan diferente a la del resto de las polis griegas. Los elementos esenciales de su ordenación social y política quedaron constituidos a partir del siglo VIII y desde el VI antes de nuestra era, apenas evolucionaron hasta la época helenística. Al igual que en otros estados griegos, los espartanos se otorgaron a sí mismos una constitución escrita, la letra, el reparto de tierras, por lo que tanto se luchó en Atenas y en otras polis durante la época arcaica, fue desde muy pronto un hecho en Esparta. Todo ciudadano espartano tuvo derecho a una parcela. Una de las características de la polis espartana es que en ese contrato social, digamos, que es la constitución de la ciudad, ¿cómo podríamos decirlo en un término más ajustado a derecho hoy? Podríamos decir que no hay propiedad privada. La propiedad, digamos, los ciudadanos son usufructuarios de la tierra que la polis les ha asignado, ¿vale? Y como tales son responsables de la creación de riqueza sobre esa tierra que tienen asignada. Pero todos los ciudadanos tienen asignada su tierra. Es más,
si pierden su tierra o son incapaces de llevarla adelante, pierden su condición de ciudadano, ¿no? Ya veremos luego los homoioi, los iguales son iguales en el ejército, en la lucha, e iguales en la política, e iguales en el derecho a un trozo de tierra sobre el que poder producir para tu mantenimiento y para aportar al común para la riqueza de la polis. Al igual dice que en otros estados griegos, los espartanos se otorgaron a sí mismos una constitución escrita. El reparto de tierras por el que tanto se luchó en Atenas, luego lo veremos, fue desde muy pronto un hecho en Esparta. Todo ciudadano espartano tenía derecho a una parcela, ¿vale? El cleros. Continúa. La revolución hoplítica. La revolución hoplítica se materializó en el caso espartano en la formación de un cuerpo regular de ciudadanos, los llamados homoioi. Otras peculiaridades espartanas serán el mantenimiento de una población rural, dependiente, ilotas, y la implantación de un estricto sistema educativo controlado por el Estado, APOPE. Estos son dos factores fundamentales también de la organización espartana y que serán de gran envidia, objeto de gran envidia por el resto de las polis y sobre todo de las aristocracias de Grecia, ¿no? Uno es el mantenimiento de una población rural dependiente, servil, el tipo de los ilotas, ¿no? Y sobre todo el sistema educativo espartano, del que hablaremos en todo detalle más adelante. La agogé, algo absolutamente espectacular y, por supuesto, controlado por el Estado desde la primera infancia hasta el final. Continúa, el sistema oligárquico. El gobierno oligárquico se dotó de instituciones, 2 reyes elegidos entre los miembros de 2 familias, un consejo de 30 ancianos de Rusia, 5 magistrados anuales éforos y una asamblea de ciudadanos con pocos poderes, apela, solo el de consentimiento por aclamación. Fijaos qué tremendo el sistema político, ¿no? 2 reyes. Esto es una sociedad militarizada hasta la médula, ¿no? Es decir, hasta el extremo de que uno de los reyes es el rey militar, de manera de que si el rey muere en combate, la comunidad no queda sin cabeza, ¿no? No queda descabezada. 2 reyes se aseguran los espartanos y un consejo de gerontes, un consejo de ancianos. ¿Quiénes son los gerontes? Pues los jefes de familia de las familias más poderosas. Claro, de las familias más prestigiosas y más poderosas. Un consejo de ancianos, 5 magistrados anuales, atención, nada de cargos a perpetuidad, ni muchísimo menos, anuales, y además muchos de ellos elegidos por sorteo directamente, es decir, a ti te ha tocado, como nosotros decíamos la semana pasada, como en la comunidad de propietarios, al vecino del quinto le toca este año, pues al vecino del quinto, se acabó la discusión. 5 magistrados anuales y una asamblea con muy pocos poderes. La asamblea apela, la asamblea solamente puede consentir o no consentir, pero lo hace por aclamación, no es una asamblea de debate, ¿vale? Ni muchísimo menos. Normalmente lo hacían pues pegando golpes, gritando o golpeando los escudos o las armas, por aclamación. Gracias, Luisa. Continúa Taina. Vamos a ver cómo era la organización en Atenas. Atenas. La Acrópolis de Atenas estuvo ocupada en época micénica por un palacio, 1700-1200 antes de nuestra era. Y a lo largo del siglo XI antes de nuestra era, sus habitantes migraron a Jonia. La polis se conformó entre el final de la época oscura, de la Edad Oscura y los inicios de la época arcaica, en un proceso de reunión de varias comunidades del Ática. La tradición griega atribuyó al mítico Teseo la autoría de dicho sinecismo
y a Ión, ancestros de los jonios, la división de los atenienses en 4 tribus. A lo largo del periodo arcaico, Atenas pasó de un sistema monárquico a otro oligárquico. El poder de los reyes quedó fraccionado en distintas instituciones políticas y religiosas, y su control pasó a recaer en los miembros de unas 60 familias aristocráticas, denominadas eupátridas. Eupátridas. Adelante. A diferencia de Esparta. A diferencia de Esparta, ninguna población de Ática pasó a depender de los atenienses ni a tener un estatus diferente, sino que todos fueron considerados por igual ciudadanos de Atenas. Y a diferencia también de Esparta, cuyo sistema sociopolítico desde la época arcaica tendió a fosilizarse y a no evolucionar. En Atenas los cambios políticos se sucedieron hasta la instauración de un sistema de gobierno democrático. Es decir, mientras Esparta representó una forma política y de organización especialmente esclerotizada, en Atenas, Atenas vivió pues unas tremendas transformaciones a lo largo de estos siglos, que será básicamente en aquellas en las que nos fijemos con más detenimiento. Vamos a ver el caso de los legisladores. Adelante, Taina. Los legisladores fueron figuras características de la época arcaica griega. Surgieron a partir del siglo VII antes de nuestra era, pero no de forma generalizada. En algunas ciudades no hubo legisladores, mientras que en otras conocieron varios, caso de Atenas. Su principal aportación fue impulsar la fijación por escrito de las leyes consuetudinarias. Las leyes de la tradición, las normas tradicionales, ¿no? Lo consuetudinario es lo tradicional, ¿vale? Adelante. Sí, como consecuencia, el pueblo salió fortalecido frente a los nobles, acostumbrados a ser los únicos jueces y a interpretar la ley de forma arbitraria. Vale. Uno de los primeros legisladores, aparte del mítico Licurgo y de otros que también ya casi en la frontera del mito y de la fantasía, uno de los primeros legisladores de los que tenemos conocimiento es el famoso Dracón. Adelante. Sí, el caso ateniense Dracón. Aunque por lo común se le considera un legislador, Dracón no mandó escribir propiamente las leyes, nomoi, sino las costumbres, tesmoi. Y su obra, que data de fines del siglo VII antes de nuestra era, constituye la primera redacción de derecho consuetudinario ateniense, con el doble objetivo de instaurar un derecho común para todos y establecer la responsabilidad personal ante los delitos, en lugar de la familia, para así suprimir la tradicional institución de la venganza. Aquí veis los últimos coletazos de la Odisea, ¿no? Cuando Telémaco se quiere enfrentar a los pretendientes, recordáis, no tiene ninguna institución a la que reclamar. Es él y su familia, y como su padre está fuera, o está muerto, o desaparecido, sí, él no tiene nadie a quien recurrir. Y las venganzas de sangre, como cuando luego llega Odiseo y liquida a los pretendientes, ¿no? Si las venganzas, digamos, no hay una justicia que impartir, ni un derecho al que reclamar. Es la familia que reclama la venganza. Bien, uno de los grandes cambios políticos que se producen en la época, estamos en plena época de Hesíodo, ¿no? Es el paso de la responsabilidad familiar, ¿no? A través de la institución de la venganza, ¿no? Al de la responsabilidad personal ante los delitos. De manera que cuando se produce un litigio entre particulares, el litigio quede contenido en el enfrentamiento entre esos dos particulares sin que se extienda al resto de la comunidad. Continúa, Taina. Sí, pero este pequeño avance era insuficiente para las demandas campesinas, que seguían sometidos al arbitrio de los nobles.
endeudados o vendidos como esclavos o sujetos a contribución, la sexta parte en favor de sus señores. Fijaos qué tremendo, ¿no? Es Sí, decir, sí. claro, los pequeños campesinos, los pequeños desheredados, seguían todavía sometidos a esa arbitrariedad de los grandes propietarios que les hacían pagar la sexta parte de sus ingresos a favor de sus señores. Ya quisierais vosotras pagar la sexta parte de vuestros ingresos Madre mía. a favor del Estado. En esa época dirían los social bien pensantes de la época, una sexta parte es confiscatorio, ¿no? Es confiscatorio. Y estaban muy enfadados, ¿no? Hoy, pobrecitos, si vieran que cualquier asalariado paga el 50% de su salario en impuestos, se suicidarían, ¿no? Bien, otro caso peculiar es el de Solón. Hemos visto que el caso de Dracón no es un caso que constituye un punto inicial en el paso de la tradición a la ley, pero quien va a poner de verdad en pie el concepto de ley en Atenas, o por lo menos así lo dicen las fuentes que tenemos, es el que llegó a nosotros con el nombre de Solón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Cuando decimos draconiano, que decimos... De ese estamos hablando, claro. Estamos hablando de este dracón. ¿Y por qué cuando designamos algo como draconiano es como algo justo exagerado? Porque las leyes draconianas, de las que ya hablaremos más adelante, son leyes muy, diríamos, muy contundentes, al estilo mesopotámico, ¿no? Pues ojo por ojo, diente por diente, te corto la mano si metes la mano en la lata, ¿no? Pues son leyes pues muy poco, hoy no las aceptaríamos como razonables, ¿no? Digamos, ese tipo de penas para los delitos, ¿no? Seguramente porque estamos en una sociedad que está constituyéndose todavía el concepto de justicia y el concepto de derecho, y donde, bueno, pues muchas cosas tienen que resolverse de forma más violenta que razonada, ¿no? Para poder todavía atenderlos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, porque Solón, os lo dije la semana pasada, no era propiamente un aristócrata, y si lo era, no era de la línea hegemónica, sino más bien pues un poeta, una persona culta, hoy diríamos un polímata, y sobre todo de familia comerciante, ¿no? Y entre las cosas que sabemos de Solón, las sabemos gracias a sus poemas, de las cosas que él en sus poemas contó de sí mismo y contó de su manera de atender al problema legislativo. Uno de estos casos es este poema que se llama Eunomía, que podríamos, no sé por qué los traductores lo traducen por buen gobierno, yo creo que es inadecuado. Eunomía es más bien la buena ley, la buena norma, dice así: no va a perecer jamás nuestra ciudad por designio de Zeus, ni a instancia de los dioses felices. Tan magnífica es Palas Atenea, nuestra protectora, hija del más fuerte, que extiende sus manos sobre ella. Pero sus propios ciudadanos, con actos de locura, quieren destruir esta gran ciudad por buscar sus provechos y por la injusta codicia de los jefes del pueblo, a los que aguardan numerosos dolores que sufrir por sus grandes abusos. Porque no saben dominar el hartazgo ni poner orden a sus actuales triunfos. Se hacen ricos cediendo a manejos injustos, ni se abstienen de hurtar los tesoros sagrados ni los bienes públicos. Tal como hoy, ¿vale? Tampoco es que ha cambiado mucho la cosa, ¿vale? Se hacen ricos cediendo a manejos injustos y no se abstienen de hurtar
los tesoros sagrados ni los bienes públicos. Entregados cada uno al pillaje, ni siquiera respetan los cimientos de la justicia, los cimientos de dique. Quien silenciosa reconoce lo presente y el pasado, y al cabo del tiempo en cualquier forma viene a vengarse. Os resonará Hesíodo, ¿no? Os resonará el poema hesiódico en este clamor por una justicia humana vinculada y respetuosa de la justicia divina. Entonces, dice, cuando Dique venga a vengarse, entonces alcanza a toda la ciudad esa herida inevitable y pronto la arrastra a una pésima sumisión que despierta la lucha civil y la guerra dormida y arruina a tantos su amable juventud. Repito este último verso. Cuando todos entregados a su pillaje no reconocen los cimientos de la justicia, esta silenciosa llega a vengarse. Entonces alcanza a toda la ciudad una herida inevitable y pronto la arrastra, atención a la expresión, a una pésima, a una infame sumisión. Cuando el ciudadano, la ciudadana, quedan totalmente entregados, atados a la arbitrariedad de los mafiosos. Una pésima sumisión que despierta la lucha civil y la guerra dormida y arruina a tantos, a tantas, su hermosa juventud. Porque no tarda en marchitarse una espléndida ciudad dividida en enemigos y bandas que solo los malos aprecian. Y mientras los males asolan el pueblo, los pobres emigran a tierra extranjera o acaban vendidos y encadenados con crueles argollas. Cómo nos está interpelando Solón desde hace ya casi 3000 años y nos está diciendo que cuando la injusticia se mete en los huesos de un pueblo, los males lo asolan, los pobres emigran o acaban vendidos y encadenados como esclavos. Así, la pública desgracia invade los hogares, ni las puertas de los templos logran frenarla, sino que salta los muros para encontrar siempre al que incluso huyendo se esconda en el cuarto más remoto. Mi corazón me impulsa a enseñar esto a los atenienses, que muchísimas desdichas procura el mal gobierno, la mala ley, mientras que el bueno lo deja todo en buen orden y equilibrio, a menudo apresando a los injustos, alisando las asperezas, deteniendo los excesos, borrando el abuso, previniendo el desastre, enderezando las sentencias torcidas de los jueces prevaricadores, suavizando los actos soberbios y haciendo que cesen la discordia civil y la funesta disputa. Pues con un buen gobierno, con una buena ley, todos los asuntos humanos son rectos y ecuánimes. Aquí tenéis el texto, lo saqué de García Gual, de su antología de poesía lírica, lo tenéis ahí en Alianza. Vamos a ver en qué consistieron muy sucintamente estas reformas de Solón. Sales, por favor, continúa tú. Las reformas de Solón. Solón sentó las bases teóricas del régimen democrático ateniense que pondría en práctica Clístenes, alcanzando su cenit con Pericles. En el año 594 antes de nuestra era, es elegido como arconte, esto es, gobernante civil, la más alta magistratura ateniense de la época. Al parecer, para establecer una constitución nueva que resolviera los graves problemas de Atenas. La tierra estaba en manos de grandes terratenientes, mientras que el pequeño agricultor o bien estaba endeudado o bien se había convertido en rentero. La precariedad económica podía llevarlo a la esclavitud con toda su familia.
Los pequeños agricultores estaban enfrentados a los nobles por su situación económica y por el peligro que corrían de sus esclavizados, de ser esclavizados. El Estado no intervenía en la producción económica para adaptarla a sus necesidades reales. El peso de la economía ya no recaía solo en la agricultura, sino también en el comercio y en el artesanado, sectores en los que cada vez se utilizaba más mano de obra esclava. Pero pese a su importancia económica, artesanos y comerciantes no tenían buena consideración social, prevaleciendo la superior dignidad de la economía agraria. El poder político, militar, judicial y religioso estaba en manos de la aristocracia terrateniente, que acaparaba todas las magistraturas. Los pequeños campesinos aceptaban esta situación, pero no así quienes se habían enriquecido por el comercio y deseaban poder participar activamente en la política, para así acrecentar su prestigio social y poder defender sus intereses económicos. Estamos ante una situación social en la que hay un fuerte conflicto de clase. Por un lado tenemos a la clase terrateniente, que es la que monopoliza no solamente el poder económico agrario, sino además el poder político. Estamos ante una verdadera oligarquía. Esto no es una aristocracia, esto es una oligarquía, dicho con todas sus palabras. Pero también estamos ante una sociedad que ha ido progresando y en la cual, en esta concentración de la polis, han aparecido comerciantes y artesanos que se han ido creciendo en número y en capacidad económica y que, sin embargo, están excluidos de esa oligarquía. Y como excluidos, ellos dicen, oye, pero si yo muevo más esclavos o más dinero o más barcos que estos que votan en el Consejo, ¿por qué yo no tengo derechos? Fijaos cómo resuenan estos ecos en la aparición de la burguesía después de nuestro medioevo, ¿no? Después del feudalismo. Estamos ante una pequeña burguesía, aunque sea un término no aplicable históricamente. Estamos ante una pequeña burguesía, entre comillas, que empieza a reclamar los derechos ante esa oligarquía terrateniente que gobierna la polis. Vamos a ver qué nos contaba Aristóteles de los problemas que había en la Atenas de la época de Solón. Adelante, Sales. Más tarde hubo discordias entre los nobles y la masa durante mucho tiempo, pues su régimen político era a todas las demás cosas oligárquico, y además los pobres eran esclavos de los ricos, ellos mismos y sus hijos y sus mujeres. Y se les llamaba clientes y seisavos. Pues, seisavos del rentero, ¿no? Sí. Adelante. Pues por esta renta trabajaban las tierras de los ricos. Toda la tierra estaba en manos de pocos, y si no pagaban las rentas, eran reducibles a la esclavitud, tanto ellos como sus hijos. Y los préstamos los obtenían todos respondiendo ellos con sus personas hasta el tiempo de Solón. Ese fue el primero que llegó a ser jefe del pueblo. El más duro y más amargo de los males del régimen era para la mayoría del pueblo la esclavitud. No obstante, también estaban descontentos por los restantes, pues, por así decir, de nada participaban. Es decir, nos dice Aristóteles, otro aristócrata, bueno, él no era propiamente un aristócrata, pero sí un representante, digamos, de la clase dirigente, ¿no? Nos está diciendo, dice, cuidado que en la época en la que Solón aparece hay un fuerte enfrentamiento social, en el cual la mayor parte del pueblo está al arbitrio de un pequeño puñado de oligarcas que se reparten no solamente la riqueza, sino el poder político y también la interpretación de la ley y su aplicación, ¿no? Como ahora, ¿no?
Más o menos. Tampoco es que ha cambiado mucho la cosa. Continúa, Sales. La meta de Solón. La meta de Solón fue defender al pueblo llano frente a los nobles, apoyando la propiedad privada y la riqueza mueble Sí, proveniente la riqueza no inmueble, sino la riqueza mueble. Inmueble Mueble. son las tierras, mueble es todo lo que si tú le das la vuelta a la casa se cae, Vale. ¿no? Eso. Sí, y la riqueza mueble proveniente del comercio y de la artesanía. Los autores antiguos le atribuyeron las siguientes medidas, si bien no tenemos seguridad de que todas ellas sean de su época. Abolición de las deudas de los pequeños agricultores. Prohibición de esclavizar a un ciudadano ateniense por deudas. Fijación de la extensión máxima de la tierra privada. Regulación del derecho de sucesión. Permiso para testar libremente sin que los bienes tuvieran que quedar siempre dentro de la familia. Intervención del Estado ateniense en la economía agraria de la polis, con objeto de favorecer el autoabastecimiento de productos esenciales, prohibición de exportar cereal de Ática e incentivos al cultivo de vid y olivo para que el excedente pudiera compensar las importaciones de grano. Estímulo de la actividad artesanal. Posible reforma de los pesos y medidas con objeto de facilitar los intercambios. Limitación del lujo. Reforma de los funerales. División de los ciudadanos atenienses en 4 clases según su riqueza. Detente un momentito, Sales. Detente un momentito. Antes de pasar a esto, vamos a volver a analizar el texto, ¿vale? Medidas de Solón. Abolición de las deudas de los pequeños agricultores. Hoy diríamos, imaginaos que el Estado decidiera la abolición de las deudas de las familias hipotecadas, ¿no? Es un bolivariano, social comunista, este caballero. Abolición de las deudas de los pequeños agricultores. Prohibición de esclavizar a un ciudadano por deudas. Fijación de la extensión máxima de la tierra privada. Tremendo, ¿no? Que no estamos hablando, que este no era Lenin, ¿eh? Este se llamaba Solón. Fijación de la extensión máxima de la tierra privada. Regulación del derecho de sucesión. Intervención del Estado en la economía agraria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar el desabastecimiento. Con el objetivo de asegurar que la polis tuviera los recursos mínimos necesarios para mantener su independencia, su autarquía, la autarquía como comunidad, ¿no? Es decir, garantizar que disponen de todos los recursos para poder hacer valer su propio poder dentro de su territorio. Prohibición de exportar cereal del Ática. Si tenemos una producción deficitaria de cereal, y esto será una constante en el mundo griego, de ahí la colonización de Crimea, de ahí que los griegos acaben colonizando lo que hoy es Ucrania para poder traer cereal, el cereal del que eran deficitarios en la Hélade. Si somos deficitarios, no podemos permitir que cuatro sinvergüenzas, por el hecho de tener cereal, lo exporten al precio de que un ateniense pase hambre. Eso no puede ser. Prohibido exportar cereal. Si somos deficitarios de cereal, el cereal que se produce aquí se consume aquí. Incentivos al cultivo de la vid y del olivo. Si Grecia es una tierra pobre, si Atenas es una tierra pobre en la que solamente crece en forma sin regadío, solamente crece la vid y el olivo, cuidemos la vid y el olivo. Pena de muerte para el que arranque un olivo.
y, por supuesto, incentivos para quien los cultive y los produzca. De manera que con los excedentes de vid y de olivo que tengamos, podamos, hoy diríamos, compensar nuestra balanza de pagos. Un principio económico básico: yo no puedo importar más de lo que exporto porque se descompensa mi balanza de pagos. Necesito mantenerla equilibrada y, por tanto, tengo que producir excedentes que me permitan traer de fuera lo que me falta. Por ejemplo, trigo, por ejemplo, metales, por ejemplo, madera para los barcos, ¿no? Y, lógicamente, si queremos la autarquía, estimula la actividad artesanal. Necesitamos tener nuestros propios herreros, nuestros carpinteros, nuestros orfebres, nuestros fabricantes de barcos, nuestros armeros. No podemos estar dependiendo de... No podemos importarlo, no podemos importarlo todo. Tenemos que producirlo nosotros. Esto no es sol y playa. Podrían haberlo hecho, ¿eh? Podrían haber dicho los griegos: mira, nosotros somos Marinador, ciudad de vacaciones. Pero es que esto no funciona así. Y hoy aquí tampoco. Nosotros hemos sido víctimas de un proceso criminal de desindustrialización que nos ha arrojado en manos de los comerciantes y de los bancos de fuera. Esto Solón lo tenía clarísimo. Solón lo tenía clarísimo. Sí, yo tengo que tener mis propios artesanos, mis propios recursos para poder garantizar mi balanza de pagos y para poder importar las cosas imprescindibles y para producir la mayor parte de lo que necesitemos aquí, no porque lo nuestro sea mejor, sino para garantizarnos los suministros esenciales para que nuestra comunidad no dependa políticamente de comunidades o de poderes ajenos a los nuestros. Lógicamente, una reforma de los pesos y las medidas. Esto lo habréis visto en Egipto, lo habréis visto en Grecia, lo vimos en Mesopotamia. La primera sinvergüencería de cualquier comerciante, de cualquier mercachifle, es venderte por 800 gramos darte 800 gramos por un kilo o darte 700 centímetros cúbicos por un litro, ¿no? Homogeneizar los pesos y medidas y tararlos y sellarlos para que no haya trampas es un elemento, un paso fundamental para garantizar el comercio y poder estimular la productividad. Limitación del lujo. Oye, se acabó esto de enterrar a la gente con joyas y con todo tipo de pompas. No puede ser. Los recursos de la polis son para la polis, no para los muertos, ¿vale? Entonces, está bien. Un poquito de lujo vale pues, en memoria del difunto, pero sin pasarnos. Y sobre todo, división de los ciudadanos. Este es el caso, esta es una de las reformas más importantes. División de los ciudadanos atenienses en 4 clases según su riqueza. Aquí es donde veis que este señor era cualquier cosa menos bolivariano, ¿vale? Este señor no pretende hacer el socialismo en Atenas, ¿vale? Este señor lo único que pretende es evitar una guerra civil e introducir un poco de orden y un poco y un reparto mínimo de riqueza y de poder que garantice un mínimo de estabilidad política y de estabilidad social. Y para ello, él divide a los ciudadanos en 4 clases sociales. Y esa clase social no está dividida por el gens, por la tradición, por la tribu, por la familia, sino por la riqueza, ¿vale? Medida en medimnos, que es una medida de grano, 50 litros, que son más o menos 30 kilos de cereal por medimno, ¿vale? Esta reforma que hace Solón en 4 clases sociales por la cantidad de cereal como medida de riqueza que aporta cada uno de los ciudadanos, es lo que podemos llamar una
plutocracia, ¿vale? Pero bueno, realmente él se llamaba en la época una timocracia, porque es una forma de gobierno basada, según ellos, en el honor, pues, de ser quien más aporta económicamente al común. ¿Por qué? Porque ahora veremos que el pago de impuestos es proporcional, es proporcional en el sentido de a más, de cuanta más riqueza tienes, más pagas. Entonces, si cuanto más riqueza tienes, más pagas, bien, dice Solón, yo te hago pagar más impuestos porque eres el más rico, pero a cambio también te doy mayores derechos políticos. En este sentido es una timocracia, ¿vale? En el sentido de que quien más aporta mayor reconocimiento, mayores honores, recibe por parte del común del Estado. Este honor se mide por la aportación económica. Quien más tiene, más participación política y militar tiene. Y, por supuesto, más impuestos paga. ¿En qué proporción? En una proporción 6-3-1-0. La clase más privilegiada paga 6 veces más impuestos que la segunda clase, que solamente paga una parte, y la tercera clase paga 3. Ahora vamos a hacer algunas cuentas para que veáis de qué tipo de orden estamos hablando. Así, la organización política ateniense, según Solón, se dividió en 4 grupos. Estos pentakoisiomedimnoi, que son los ciudadanos con un censo igual a 15.000 kilos de cereal, los triacosiomedionoi, perdonadme, pero mi griego clásico está un poquito anquilosado, que son los que aportan 9.000 kilos, y además a esto se les llamaba hippies, porque eran los que podían mantener un caballo. Y luego los diacosiomedimnoi, que son los que aportan 6.000 kilos. 15.000 kilos, 9.000 kilos, 6.000 kilos, también llamados seugitai, porque a diferencia de los hippies, estos aportan bueyes al ejército, ¿eh? Caballos al ejército, bueyes al ejército. Y finalmente, los tetes son los ciudadanos pobres con un censo inferior a 6.000 kilos de cereal y que estos no pagan impuestos, ¿vale? Los tetes no pagan impuestos, están exentos del pago de impuestos, mientras que estos otros ciudadanos pagan una parte de impuestos, el siguiente grupo 3 y el grupo más privilegiado 6. ¿Sí? Igualito que aquí. Vamos a verlo. Se cree que un ciudadano en época ateniense, en época de Solón, necesitaba un mínimo de 8 medimnios de cereal, unos 240 kilos al año para alimentarse. Y se cree, por tanto, que una familia compuesta por un padre, madre y 3 niños podía consumir aproximadamente 1.000 kilos de cereal al año. ¿Sí? De acuerdo a este modelo tributario que tenemos de Solón, las familias que quedaban exentas del pago de impuestos eran aquellas cuya producción de cereal era 1/6 de lo que se les pedía. ¿Lo veis? Los tetes son los que producen menos de 6.000 kilos. ¿Sí? Sin embargo, una familia para vivir necesita 1.000 kilos. Es decir, toda familia que dedicara del orden de 1/6 parte de sus ingresos a comida estaba exenta de impuestos. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico aquí en España. Imaginaos que
los que producen de 1 a 6, de 1.000 kilos a 6.000 kilos, están exentos de impuestos. ¿Sí? Los que producen de 6 a 9 pagan una parte de impuestos. Una parte sobre 6, el 17%. ¿Sí? Los que generan una cantidad de cereal de 9 a 15 pagan 3 partes de su producción, 33%. Y los que ganan más de 15, los que ingresan más de 15, estaríamos hablando del 40%. Una escala que, según el criterio que pudiéramos aplicar, sería, si fuera una parte 17%, 2 partes 34%, y en el caso de los más ricos, estarían pagando entre el 40 y el 80% de su producción, en función de sus excedentes. Vamos a ver el caso español. En España, según el INE, en 2021, el gasto de alimentación de una familia fue de 2.000 euros por persona. No me preguntéis cómo es posible eso, ¿eh? No me preguntéis cómo es posible que con un sueldo de 1.000 euros el gasto de alimentación, no, misterios, ¿vale? De todo esto. Pero bueno, afortunadamente estamos haciendo gastos anuales, ¿vale? Bien, 2.000 euros por persona. Es decir, eso quiere decir que el INE considera que una persona en España gasta 150 euros al mes de comida. Me encantaría verlos a los del INE haciendo la compra en el Mercadona, ¿vale? Con 150 euros para el mes completo. No importa. El asunto es que si consideramos que en España el hogar está compuesto por 2,5 personas, el hogar medio español, tenemos, bueno, pues más o menos 6.000 euros para un hogar de 2 adultos y media persona. Sí, media persona. El niño no come. O come solo un día sí, un día sí, un día no. Si nosotros si extrapolamos este modelo al modelo ático que habíamos visto antes, deberían estar exentos de impuestos en España todos aquellos que ganaran 6 veces este consumo de comida. Es decir, si el consumo de comida de esta familia es de 6.000 euros, en el modelo ático deberían estar exentos de pagar impuestos todos los que ganaran menos de 36.000 euros. ¿Lo veis, no? Sin embargo, vamos a ver cómo la democrática y progresiva tabla del IRPF del Reino de España. En España, con un excedente, vamos a suponer, ¿no? De 0 a 36.000, ¿vale? Tenemos unos ingresos de 0 a 36.000. Según Solón, deberían pagar 0. Según Hacienda, aquí pagamos entre el 19 y el 30%. ¿Sí? Si tuviéramos ingresos de 36.000 a 48.000 euros, estaríamos con excedentes alimenticios en el siguiente tramo. Según Solón, deberían pagar el 17%. Según entre el 17 y el 34%, según el IRPF español, pagan entre el 30 y el 37%. Y para una renta de menos de 90.000 euros, según el modelo de Solón, deberían pagar entre el 33 y el 66%, y en Hacienda pagan entre el 37 y el 45%. Y para más de 90.000 euros, según Solón, deberían pagar entre el 40 y el 80%, y, oh milagro, según la agencia tributaria, aquí más de 45 no paga ni Dios. ¿Vale? Es decir, aquí podéis ver
cómo el modelo timocrático, repito, oligárquico, timocrático, plutocrático de la ciudad de Atenas era bastante más redistributivo que nuestro modelo actual de tributación. De hecho, si os dais cuenta, la concentración de la tributación en España está precisamente en las rentas inferiores a 50.000 euros. Mientras que los que ganan más de 50.000 euros se van de rositas. Y porque están en el gobierno. Porque están en el gobierno. Sí, claro. Sí, sí. Hola, Elvi, que hacía mucho que no te veíamos. Bueno, yo con esto lo que quería poneros este ejemplo para que os dierais cuenta de cómo una reforma que hace por encargo de la aristocracia o de la oligarquía Solón en el 600 antes de nuestra era, resulta ser, vamos, absolutamente progresiva hasta el límite de lo expropiador, con respecto al reparto de rentas y a la participación de los ciudadanos en el sostenimiento del Estado. Pero hay más. Esta división timocrática no solamente es una división con respecto a la renta, sino a la participación en el ejército. Cuando hay que ir a pelear, quienes encabezan el ejército de hoplitas son los de la primera fila. Porque además aquí las armas, el escudo y todo esto, lo vimos la semana pasada, se los tiene que pagar cada uno, ¿vale? Los de la segunda fila aportan la caballería y los de la tercera fila aportan los bueyes y los tetes no participan del ejército hoplítico, como muchos remeros en las naves, pero hay una participación directa en la primera línea de batalla por honor. Quien más tiene, más paga y encabeza la defensa de la ciudad. Estaba leyendo Sales, ¿verdad? Continúa la lectura, Charo, por favor. Esta división timocrática Se escapó. Estoy. No te oímos, Charo. Perdón, que pensaba que había... Esta división timocrática de la sociedad perdurará a lo largo de toda la historia antigua griega y servirá de base para la organización militar falange. Los pentacosiomidomios serán los suministradores del ejército. Los triacosiomidomos formarán la caballería. Los diacosiomidons la infantería pesada y los tetés la infantería ligera y flota. Los cargos políticos más altos, arcontado y areópago, se limitaron a los miembros de las dos primeras clases. Los tetés participan de la asamblea, pero quedaron excluidos de las magistraturas. ¿Veis? Aquí tenemos la explicación, digamos, de la falla, ¿no? Es decir, bien, yo soy el que va a pagar más impuestos. Sí, está bien, me lo trago. Pero los cargos políticos más altos van a quedar reducidos o van a quedar cribados por la pertenencia a esas dos primeras clases que son las que más aportan económicamente al común, ¿no? Los tetes, como ciudadanos, participan de la asamblea y, por supuesto, vamos a ver que tienen unos enormes poderes como miembros de la asamblea, pero quedan excluidos de las magistraturas. Pueden votar y pueden legislar, pero no pueden formar parte del gobierno. Continúa, por favor, Charo.
Promulgación de leyes que facilitaban el debate político. Reforma de los órganos constitucionales. La Eclesia, asamblea de carácter popular, abierta a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar, de padre y madre atenienses, incluso a los tetés. Esto fue una revolución lo que hace Solón con esto. Sí, permitir, digamos, poner en pie esta eclesia, esta asamblea en la que absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de su riqueza, incluso los tetes, solo con que tuvieran 2 años de servicio militar, diríamos hoy, tuvieran su mayoría de edad, era suficiente para pertenecer a esta asamblea, ¿no? Y luego dice, a propuesta del Areópago y de la Bulé, continúa. Entre sus funciones tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar, la elección de estrategos y otros oficiales. Fijaos qué importante, ¿no? Es decir, esta eclesia tenía la última palabra con respecto a cuestiones centrales de la política griega, incluida la elección de los estrategos, los jefes militares. Continúa. Poseía también la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuentas ante ella al final del año de su mandato. En el siglo V antes de nuestra era, sus miembros llegaron a ascender a 43.000 personas, aunque solo aquellos con riqueza suficiente como para poder pasar mucho tiempo lejos de casa podían haber participado de forma habitual hasta que las reformas de Pericles en los años 451 y 452 antes de nuestra era introdujeron un pago por desempeñar tareas públicas y permitieron el acceso de todo ciudadano independientemente de su nivel económico. Al principio se reunían una vez al mes, pero más tarde llegaron a reunirse 3 o 4 veces mensuales. La agenda para la Eclesia la establecía la Bulé, que es otra asamblea que ahora veremos. Como veis, una asamblea, ¿os imagináis una asamblea de 40.000 personas? Bueno, no hace falta, 10.000 personas, ¿vale? Suponiendo que no fueran todos, ¿no? Allí. Realmente impresiona, ¿no? Y sobre todo una asamblea que se reúne periódicamente, todos los meses o varias veces al mes, para resolver las cuestiones más importantes. Es verdad que es una asamblea que no, luego veremos, sus reglas de funcionamiento se fueron puliendo mucho a lo largo de los años, porque si no era inoperativa por completo, y veremos que la Eclesia solo debate, digamos, las cuestiones que le propone la Bulé, que es una selección, o diríamos una comisión, ¿no? Es una comisión más reducida, que es la que, bueno, pues determina con representantes de todas las tribus y de todos los sectores, determina cuáles son las cosas que hay que discutir y someter a votación. Vale, otro de los órganos constitucionales que reforma Solón es el del arcontado. Continúa, por favor. El arcontado, como poder ejecutivo, quedó formado por 9 arcontes y un secretario, elegido por la Eclesia entre los Pentacosiodemoi. Es decir, los Pentacosiodemoi son los que van a formar los cargos electos, pero los elige la Eclesia. Los elige la Eclesia. ¿Forman parte de la clase dirigente? Sí, pero los elige la Eclesia. ¿Vale? Continúa. Se creó la Bulé o Consejo de Ciudadanos, órgano deliberativo y asesor compuesto por 400 miembros, 100 por cada tribu ateniense designados por sorteo, con la función de proponer leyes y preparar las reuniones de la Eclesia. Que ya es, 400 personas ya son personas, para hacer una comisión restringida que permitiera plantear los problemas que hay que discutir, ¿no? Continúa. Se revitalizó la Elía o Tribunal Popular, contrapeso del conservadurismo de Areópago, que llegaría a estar compuesto por 6.000 ciudadanos mayores de 30 años, repartidos en 10 cámaras de 500 ciudadanos, 1.000 quedaban en la reserva, elegidos cada año por sorteo entre las 10 tribus de Atenas.
Detente un momento porque esto es el punto más glorioso que me parece de la reforma de Solón. ¿Quiénes eran los jueces y los intérpretes de la ley en el modelo anterior a Solón? La aristocracia. ¿Qué dice Solón? Perdona, las leyes las hace la Iglesia, las vota la Iglesia a propuesta de la Bulé, y el tribunal que lo juzga es la Eliea, un tribunal popular. Está compuesto por 6.000 ciudadanos. Claro, vosotros diréis, hostia, Jorge, es que los 6.000 van a votar. No, no. Son tribunales especializados. A lo mejor son tribunales de 30 personas, ¿vale? Que se reúnen para juzgar delitos económicos uno, le robaron la cabra a otro, pues otros 30. Es decir, se dividen en grupos especializados y por temáticas, pero siempre con representantes de todos los sectores. Cada tribunal posee representación igual de todos los sectores de la comunidad. Y así están repartidos como mínimo en 10 cámaras. Cada una de estas cámaras luego se puede repartir, se puede dividir a su vez en pequeñas, en secciones más pequeñas. Y todavía le quedan 1.000 que son, digamos, los suplentes. ¿Vale? Si nos falla uno, o se ha enfermado, o se le ha roto la pierna y no puede ir, bueno, tenemos al suplente. Estos tribunales se ocupaban de todos los litigios que se produjeran en Atenas, a excepción de los delitos de sangre, que eran los únicos que seguía juzgando el Areópago. ¿Vale? Continúa. La acusación. La acusación siempre era personal. El tribunal tenía competencias en litigios de leyes públicas, privadas, penales y leyes privadas internacionales. Se mantuvo el Areópago, tribunal superior reservado a los asuntos criminales y formado por miembros de las 2 primeras clases y elegidos entre los arcontes con cargo inamovible. Su función era controlar a los magistrados, interpretar las leyes y juzgar a los homicidas. Con el avance de la democracia, sus funciones y poder político fueron disminuyendo, hasta que en el 487 sus miembros pasaron a ser elegidos también por sorteo. Y esto es lo que la oligarquía nunca pudo soportar. Nunca pudo soportar. Que le quitaran el poder político, que le quitaran el poder de juzgar, los tribunales, y que le quitaran la interpretación de las leyes. Estos se revolvieron como demonios contra esta reforma de Solón y las reformas posteriores. Que un Mindundi actuara como juez en asuntos civiles, mercantiles, legislativos, cuando ellos eran los que tenían la tradición para poder decidir lo que era justo o injusto, sobre todo lo que beneficiaba a sus familias o no las beneficiaba. ¿Qué era esto? Y encima, además, esos mindundis hay que pagarles además 3 óbolos, un pequeño salario, para que no se mueran de hambre si van a juzgar o van a formar parte del jurado. ¿A dónde vamos a llegar? Decían los oligarcas. Y así lo veremos luego en algunas comedias de Aristófanes, en la que los oligarcas se rasgan las vestiduras y se burlan con respecto a estos perroflautas que tienen que ir a mendigar un salario público para poder ocupar una magistratura o formar parte de un tribunal, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Atenas se rompe, dirían los oligarcas de la época, ¿no? Nos dice Plutarco un tiempo después en Vidas Paralelas, ¿no? Dice, Solón instituyó a partir de los arcontes de cada año el Consejo del Areópago, al que también él pertenecía por haber sido arconte. Pero como veía al pueblo aún soliviantado y envalentonado por la abolición de las deudas, le asignó además un segundo consejo.
Eligió para ello de cada tribu, y eran 4, 100 hombres, y les encomendó que deliberaran antes que el pueblo y evitaran que se hiciera ninguna propuesta a la asamblea sin deliberación previa, la bulé. Esta es la asamblea de la bulé. En cuanto al consejo anterior, lo consolidó como supervisor de todo y guardián de las leyes, convencido de que si fondeaba con los 2 consejos a modo de anclas, la ciudad estaría menos expuesta a la zozobra y tendría al pueblo más tranquilo. Pues bien, una vez establecida esta nueva constitución, decíamos Solón que nos encantaría tenerlo entre nosotras, un personaje singular, sin duda. Una vez establecida esta nueva constitución, Solón exigió su jura por un periodo de 100 años y se marchó de Atenas. Dicen que para no influir en la política y que los atenienses demostraran que estaban a la altura de las leyes que habían recibido. Bueno, pues las leyes parece ser que no duraron. Sí. En cuanto Solón salió por la puerta, empezaron a tirarse los cacharros a la cabeza. Que ningún grupo social se sintió satisfecho con sus reformas. Los nobles se sentían perjudicados y las clases populares, ya sabéis, insaciables, exigían más derechos. Según Aristóteles, surgió un clima de enfrentamiento, la estasis, entre tres grupos diferentes. Los diacríos, que eran pequeños agricultores de la diacría, aquí tenéis el mapa del Ática, en la zona noreste, pequeños agricultores de la diacría, una región montañosa, que aspiraban a un reparto de tierras que lideró Pisístrato. Luego estaban los pedieos, que eran los nobles que estaban en la llanura del Ática, al sudoeste de Atenas, donde las tierras eran más fértiles, y estos estuvieron bajo el liderazgo de Licurgo. Y finalmente los paráleos eran los que estaban en la costa, representaban generalmente a los artesanos y comerciantes. Grupo social heterogéneo que incluía pequeños campesinos, comerciantes, artesanos, cambistas y armadores de barcos, todos ellos asentados en la Paralia, la zona costera del Ática, bajo el liderazgo de Megacles. Es decir, que en cuanto Solón se va de Atenas, aparecen una confrontación entre 3 grandes grupos políticos, representantes de intereses económicos muy diferentes, cada uno encabezado por unos liderazgos peculiares, el de Pisístrato por un lado, Licurgo por otro y Megacles por otro. Por favor, Carlos, si está, no, Carlos no tiene, o sí, ¿estás por ahí, Carlos? Lee tú. Sí. Muy bien. Tiranos. ¿Qué pasó Tiranos. con los... Al igual que ocurre con los legisladores, los tiranos aparecen cuando los conflictos sociales dentro de la polis se agravan, estasis, y no se pueden solucionar por medio de mediadores, legisladores. Los griegos llamaron tiranía al poder absoluto ejercido por un individuo, por la fuerza y al margen de la Constitución. Pero los tiranos, que normalmente eran aristócratas, utilizaban ese poder para defender al pueblo llano frente a los abusos de la nobleza, de donde deriva el carácter peyorativo que desde la antigüedad hasta hoy tuvo este tipo de gobierno. Son los populistas de la época, ¿vale? Es decir, cuando algún general o algún burgués se alza en cabeza visible de estas demandas populares, entonces es cuando le dicen populista, ¿no? Y como los que escriben la historia son los oligarcas, ¿no? Pues evidentemente pues son repugnantes, ¿no? Estos personajes. Vamos a ver cómo fue la tiranía de Pisístrato. Adelante. Tiranía de Pisístrato y de sus hijos, 561-510 a.C. Entre Solón y Clístenes se desarrolló la tiranía de Pisístrato y de sus hijos. En el año 561, Pisístrato dio un golpe militar
y confiscó tierras de los nobles para repartirlas entre los campesinos pobres, privilegiando así a los diacríos frente a los paralios y los pedillellos. Fijaos, no confiscó tierras a sus iguales para quedárselas él, sino para hacer una reforma agraria, ¿no? Seguramente en la línea que Solón había intentado y que, por supuesto, las oligarquías no habían permitido, ni mucho menos, ¿no? Continúa. Licurgo y Megacles lograron expulsarlo, pero finalmente el segundo lo llamó para que volviera en el año 559, rompiendo su acuerdo con Licurgo. La razón de este apoyo de Megacles a Pisístrato estribaba en que, en definitiva, los enemigos tanto de los diacríos, representados por Pisístrato, como de los paralios, representados por Megacles, eran los nobles, cuyos intereses defendía Licurgo. Más tarde, Pisístrato fue de nuevo expulsado de Atenas hasta que regresó definitivamente en el año 547 como tirano. De su experiencia anterior, aprendió a evitar el enfrentamiento directo con los nobles terratenientes y a buscar soluciones tanto para los diacríos como para los comerciantes y artesanos, intentando eliminar el problema del desempleo. Su política conciliadora tuvo éxito. Respetó la Constitución y leyes de Solón, pero acaparó poderes en su persona. Su obra política se basó en las siguientes medidas. Atención a la descripción, ¿no?, que nos hace la autora. El tipo, cuando vuelve otra vez al poder, mediante otro golpecito, el tipo ha aprendido no te puedes enfrentar a todo el mundo y entonces, bueno, pues busca estas políticas de consenso a tratar de hacer compatibles los máximos y los mínimos de los distintos grupos en enfrentamiento, ¿no? Y tuvo éxito. Eso quiere decir que la aristocracia, la oligarquía, lo toleraba, ¿no? Y que al mismo tiempo, bueno, pues su política de redistribución de riqueza y de generación de trabajo para luchar contra el desempleo y favorecer a los desheredados, bueno, pues también había funcionado. Pero sobre todo me interesa esto. Respetó la Constitución y las leyes de Solón, que era la que los oligarcas no querían respetar, ¿no? Respeta la Constitución y las leyes de Solón, pero, oh demonio, acaparó los poderes en su persona, ¿no? Esto es lo que las oligarquías no le aguantaban, ni una cosa ni la otra. Por supuesto que acaparara los poderes, pero sobre todo que hiciera cumplir la Constitución y las leyes de Solón. Vamos a ver algunos detalles de la política de Pisístrato. Adelante, Carlos. Intensificó la actividad edilicia en la ciudad de Atenas, con objeto de crear riqueza y puestos de trabajo. Ordenó la construcción de templos, canales y caminos. Inventó el keynesianismo 2500 años antes de que Keynes naciera. ¿Vale? Continúa, Carlos. Atenas se convirtió en un centro cultural y artístico, promoviendo fiestas religiosas como las dedicadas a Atenea o el culto a Dioniso, bajo cuya advocación nacería y se pondría en pie el teatro griego y que darían a Atenas una cohesión no conocida hasta entonces. Es decir, no solamente hace política pública para generar riqueza y repartirla engrandeciendo la polis, sino que además lleva adelante una política cultural de tal magnitud, la política cultural de Pisístrato, que ha configurado toda la historia de Occidente hasta hoy, ¿vale? Empezando por el teatro clásico y la tragedia griega. Sigamos hablando de este tremendo tirano. Continúa, Carlos. Aumentó la explotación de las minas de oro del monte Pangeo, al este de la Calcídica, y la colonización hacia el Helesponto, y las minas de plata de Laurión, al sur del Ática. Es decir, expandió la zona de influencia política y militar ateniense hacia el norte, hacia la Calcídica, ¿no?
Sí, y luego también hacia el Helesponto, preparando el camino hacia el control completo de todo el paso hasta el Mar Negro, y sobre todo la explotación de las ingentes minas de plata del Laurión al sur del Ática. Es decir, una política mayúscula económica a toda regla. Continúa. Incentivó la expansión marítima de Atenas. Equipó a Atenas con una gran flota militar y comercial, conquistando las islas de Lemnos, Imbros, entrada a los Dardanelos y Naxos, Cícladas. Y la ciudad dejó de ser un centro agrícola para convertirse en un centro comercial. Sí, transformó Atenas de una pequeña urbe anquilosada en la pobreza agraria en un absoluto emporio comercial e industrial, que es la Atenas que luego hemos conocido. Continúa, por favor. Creó 48 naucrarías, reuniones de propietarios que sostenían una unidad naval. Fomentó la suplantación de los cultos locales por otros nacionales, panateneas y dionisíacas. En el año 527 a.C., Pisístrato murió transmitiendo el poder a sus hijos, Hipías e Hiparco, quienes protagonizaron gobiernos personalistas y radicalizados, representando una segunda generación de tiranos griegos que se mantuvieron en el poder, olvidando el proyecto revolucionario de sus antecesores. Tras la muerte de Hiparco, Esparta intervino en Atenas. El rey Cleómenes tomó la Acrópolis en un intento de forzar la inclusión de los atenienses en la Liga del Peloponeso. Hipías fue derrocado y tuvo que refugiarse en Persia, 510. En su lugar, Esparta situó a Iságoras con el apoyo de la oligarquía ateniense y el terror como método de control. Pero en este clima político de inestabilidad... ¿no? Pero un momentito, Carlos. La oligarquía ateniense utiliza al ejército espartano para colocar un funcionario, un rey espartano, ¿no? Un político espartano en el gobierno de Atenas, y eso no afecta en nada al honor de la patria, ¿no? Lo que afecta al honor de la patria es la política de Pisístrato, ¿no? Es curioso, ¿no? No obstante, me llama mucho la atención, ya lo hablaremos luego la semana que viene, o ya a la vuelta de vacaciones, me llama mucho la atención que Hipias, el hijo de Pisístrato, donde vaya a buscar cobijo, sea Persia. Que 10 años después veremos que Persia va a entrar en la guerra, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Cómo se van mezclando los intereses de unas regiones y unos pueblos con otras, ¿no? Termina el párrafo, Carlos. Jorge, perdona. Sí. Digo por lo de Persia. Cuando acabó la Segunda Guerra Médica, Temístocles, el que llevaba el ejército griego, se fue exiliado a Persia y lo acogió Jerjes y allí vivió. Sí. Imagínate, ¿sabes? Y tan tranquilo y no pasaba nada. No, y de hecho lo cubrió de honores Jerjes a Temístocles, o sea que... Sí. Nada personal. Adelante, Carlos. En este clima político de inestabilidad surgió Clístenes, de la poderosa familia ateniense de los Alcmeónidas, en defensa del demos y contra la nobleza más reaccionaria que quería restaurar el statu quo previo a Solón. Pero eso lo veremos después de la publicidad en la siguiente semana. El viernes que viene hablaremos de las colonizaciones, hablaremos de la expansión griega y hablaremos de la invención de la moneda, que creo que es un asunto que os va a gustar mucho porque, entre otras de las cosas que inventaron los griegos o que, digamos, pusieron en pie de forma masiva fue el uso de la moneda. Esto
Sales le va a gustar mucho a tu marido como numismático, así que si se lo quieres decir, que la semana que viene hablaremos de la moneda, que se apunte, y si nos quiere enseñar algo, pues será muy bienvenido. Muchas gracias. Espero que os lo hayáis pasado bien y seguimos el viernes que viene. Seguimos el viernes que viene. Buenas semanas. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Buena semana a todos. Buena semana. Igualmente.